Buenos días. Gracias por invitarme a Andes, Antioquia. En estos 25 minutos espero contribuir con elementos que sirvan para la discusión hacia una minería sostenible, que es una de las actividades importantes de nuestro país. Espero que podamos entablar un diálogo entre los ambientalistas y los mineros de oro y de carbón de Antioquia, que es un departamento líder en esta actividad. Voy a comenzar mencionando que el mundo se mueve en tres grandes direcciones hoy. Primero, la aceleración del conocimiento y de la tecnología, porque estamos viviendo, por ejemplo, una mayor edad de la población, la medicina muy avanzada, mejor salud. Tenemos también lo que se llama la transición energética. Estamos avanzando de un mundo basado en la energía del petróleo y del carbón hacia un mundo de la energía solar y de la energía eólica. Por otro lado, todos somos beneficiarios de lo que se llaman las TICs, las tecnologías de informática y comunicaciones, y en ese sentido también tenemos un problema que atender muy urgente en Colombia, que es el de la enorme diferencia en investigación, en ciencia y tecnología con los países más avanzados. Colombia invierte solo 0.19% de su PIB en ciencia y tecnología, cuando países como los Estados Unidos están cercanos al 3%. Esa diferencia hace que, por ejemplo, en la minería tengamos problemas, y en los petróleos también, porque podríamos saber más, y al saber más podríamos acometer proyectos un poco más ambiciosos. Finalmente, dentro de esa misma lógica de lo que es el mayor conocimiento, hacia el futuro vamos a necesitar más agua, más alimentos y más energía, y ahí vamos a requerir también mucho más conocimiento. El otro punto, el otro vector que está moviendo hoy al mundo es la globalización. La globalización es corporativa. Grandes empresas de minería, grandes empresas de tecnologías de todo tipo han ido ampliándose en todo el mundo por economías de escala. Eso ha traído ventajas, pero también ha tenido problemas. Las ventajas es que ha generado muchas posibilidades de empleo y de progreso a países como China, pero reclamos tan fuertes que hoy terminan en la elección del presidente Trump en los Estados Unidos, de una clase de trabajadores que vieron cómo las empresas de automóviles se fueron hacia el Asia. Y en ese sentido también tenemos otra realidad, y es que en el mundo hoy, gracias a que se han avanzado tanto en los conocimientos y en la tecnología, los que tienen más capital han logrado que su capital se reproduzca mucho más rápido, y entonces los más ricos del mundo tienen hoy más velocidad de adquisición de recursos, más velocidad de generar más capital, mientras que el resto de la sociedad tiene menos. Y finalmente tenemos el reto del cambio climático, el reto de todo lo que es la degradación ambiental. Y en ese sentido, la minería es uno de los temas que tiene que aparecer con mucha fuerza en esa discusión. Ya yo mencioné la desproporción del conocimiento. Los invito a ver este mapa del porcentaje de investigación que hacen los diferentes países, y ustedes van a ver cómo los Estados Unidos, Europa, este es Europa, los Estados Unidos, y aquí ustedes pueden ver Japón y la China y la India también creciendo mucho, mientras que América Latina y el África tienen anorexia, tienen mucha, pero mucha hambre de conocimiento. Y en ese sentido, ese es parte de los problemas que estamos viviendo. Si ustedes ven esta tabla, Colombia está aquí abajo. Esto es la inversión que hace el Estado en ciencia y tecnología y el número de investigadores. Nosotros estamos aquí muy abajo. ¿Por qué lo menciono? Porque la minería en Colombia tiene el reto de hacer más investigación para eliminar el cianuro, el mercurio como los amalgamadores del oro, y encontrar otras formas de hacer la minería. Por ejemplo,
es lo mismo que también pensar en que podríamos conocer mucho más el territorio y tomar decisiones mucho más claras de dónde se puede hacer minería y de dónde no se puede hacer minería. Este mapa que ven aquí es el de títulos mineros ya otorgados por el Ministerio de Energía. Ustedes pueden ver los títulos hasta el 2010 y las solicitudes del 2010 en adelante, que son las amarillas. Las solicitudes son amarillas, el resto son las ya otorgadas. Como sabemos, hay tipos de minería. Hay la minería informal y la formal, desde el punto de vista que cumple con todos los permisos, y dentro de eso la ilegal y la legal. En la minería informal está la minería de subsistencia, la del barequeo, la que se permite para que cada persona pueda responder por su familia y salir adelante, y obviamente respecto al tamaño hay pequeña, mediana y gran minería. Es interesante ver en este mapa que hacia los últimos años hay unas solicitudes en toda la Amazonia, en toda la zona oriental del país, porque se ha descubierto minerales tan interesantes como el coltán. Pero si no lo hacemos bien, vamos a dañar la biodiversidad y pocos se van a quedar con esos recursos. ¿Cuál es la situación de la minería de oro hoy en Colombia? En muchas publicaciones uno encuentra que entre el 80 y el 84% del oro de exportación, que son de alrededor de 59 toneladas, es ilegal. Ahí hay un problema serio de incapacidad del Estado, que se ha quedado corto en ese sentido, no solo desde la labor punitiva, sino la de los permisos, la asesoría, el apoyo técnico para que se haga bien. Y hay un informe, el de explotación de oro de aluvión, las evidencias, se llaman EBOA, a partir de la percepción remota que fue entregado por la Agencia de Naciones Unidas, que se encarga de estos temas, en junio del 2016 al Ministerio de Justicia, y señalaba que para el año 2014 Colombia tenía casi 79.000 hectáreas con explotaciones de oro de aluvión, de las cuales algunas eran legales y otras ilegales, en 17 de los 32 departamentos del país, pero el 79% se encuentran en Antioquia y en Chocó. Nechí, en Antioquia, es el municipio que presenta el área mayor afectada, 6.232 hectáreas, que representa el 8% de la afectación nacional, pero también es muy importante que veamos en ese estudio que se centraron en lo que se llama la minería de aluvión, la que afecta cuerpos de agua, terrenos aluviales. El estudio genera una información espacial de evidencias de explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra en el territorio nacional, sin considerar o profundizar el carácter legal o ilegal de las mismas, cuya determinación está en competencia de otras instituciones del gobierno. Sin embargo, se provee un marco de información que contempla la integración de información primaria, como la espacialización, y secundaria, como información de figuras autorizadas por la Ley para Explotación de Oro de Aluvión, quiero decir, licencias ambientales, amparo de títulos sin licencia, solicitudes de legalización y propuestas de contrato, que permite al gobierno tener una visión más integral del territorio y facilita la comprensión del fenómeno, y obviamente su gestión, el control y la formulación de políticas. Aquí ustedes pueden ver los diferentes tipos de uso de maquinaria: retroexcavadora, draga, dragones, que son todavía más grandes, y las balsas. Todas estas, si uno hace seguimiento del territorio, esta es una foto del mismo sitio en el 2002, en el 2008, en el 2014, ve cómo las manchas crecieron. Los puntos blancos son nubes, pero al quitarle las nubes uno puede ver cómo se ha extendido. Ese es un ejemplo de todo lo que ha avanzado. Y este es un caso, por ejemplo, de un municipio como en sus alrededores la minería de aluvión lo ha afectado. El estudio que mencioné contempla las evidencias físicas caracterizadas por cambio en el paisaje dejadas por actividad de explotación, como se ve aquí. Sin embargo, es necesario precisar que existen explotaciones que cumplen con los requerimientos y manejos ambientales necesarios y no dejan evidencia en el paisaje.
estas explotaciones no fueron consideradas en el presente estudio el que les estoy mencionando. Minería de filón es de un 18%, minería de aluvión es el 82%, es decir, la que más abarca. ¿Y dónde están los resultados de ese estudio? El Chocó con 36.000 hectáreas es el 46%, Antioquia con 26.000 hectáreas es el 33%, y se ve aquí las magnitudes de lo que se produce entre el Chocó y Antioquia, que son realmente los departamentos en donde el problema está más fuerte. Y los resultados nos indican como porcentajes lo que acabo de mencionar, otros departamentos: Bolívar, Córdoba, Nariño, Valle, Cauca, otros, pero ciertamente, sin lugar a dudas, el problema se centra en Chocó y Antioquia, y dentro de Antioquia en Nechí, en Novita, en Antioquia en Nechí, en otros departamentos Novita e Itzmina, y en Antioquia en Zaragoza también, Nechí y Zaragoza, en Condoto, Chocó, también aparecen esos los principales problemas. Nechí con el 8% del problema a nivel nacional y Zaragoza con el 6% en el nivel nacional. Los ambientalistas decidimos apoyar la paz muy fuertemente, porque nosotros creemos que si se firma la paz, como ya se logró con las paramilitares y ahora con la guerrilla de las FARC y ojalá muy pronto con el ELN, vamos a poder atender la otra paz, la paz pendiente, que es la paz con la naturaleza y la paz de equidad entre la gente. Nosotros, en la preparación de todo este proceso de contribuir a la paz, tenemos en uno de nuestros puntos con mucha fuerza fue el de moratoria minera selectiva y no al fracking. La moratoria minera selectiva se refiere que hay unos sitios como los páramos, es el caso de Santurbán, que no tenemos que pensar muchísimo para entender qué es el agua de Bucaramanga. Si un páramo provee agua para una ciudad, tenemos que ante todo conservar el agua. Pero hay otros sitios en donde sí se puede permitir. Y es importante tener en cuenta que nuestro ánimo no es el de entorpecer el progreso, sino de contribuir a que el progreso sea sostenible en el tiempo. Y no nos olvidemos de otra realidad que para los antioqueños es muy importante, porque los antioqueños han sido cafeteros, porque hay banano en Urabá antioqueño, porque nosotros hemos tenido una vocación también agropecuaria. Miren ustedes estas tres gráficas. La gráfica de la izquierda, arriba, muestra cómo en 1968 las exportaciones de lo verde, eran las exportaciones agropecuarias, ocupaban la mayoría de exportaciones. Pero ya en 1988, 20 años después, eran menos, y hoy, en el 2008, lo que ocupa la gran mayoría, lo que reemplazó a las exportaciones agropecuarias, son el petróleo y el carbón. Las exportaciones agropecuarias como café y banano son este pedacito. Entonces, hemos retrocedido, hemos vuelto hacia la minería. La conquista y la colonia fueron de minería, pero después, ya cuando nos convertimos en república de 1810 en adelante, lo agropecuario empezó a crecer y nuevamente estamos en la minería. La minería es importante, pero tenemos que pensar que somos un país con vocación también agropecuaria, tenemos que cuidar los suelos, la tierra, y la minería tiene el problema de la erosión y hay que atenderlo. Este cuadro es simplemente para mostrar Chile, las exportaciones de bienes primarios, es decir, de minería de Chile, y este es Colombia, son mucho mayores que el resto de exportaciones, mientras que en Costa Rica las exportaciones de minería son mucho menores, y ellos, gracias a que en 1996 hicieron acuerdos con Intel, que es la que produce microprocesadores para computadores, hoy exportan mucho más conocimiento. Colombia tiene que avanzar en esa dirección si queremos una paz completa y un verdadero desarrollo. Entonces vivimos en un mundo de mucho cambio, de mucha incertidumbre, de mucha complejidad, y eso genera ansiedad en la gente.
Pero nosotros en Colombia tenemos que trabajar más hacia la paz completa y el desarrollo verdadero. Y en ese sentido, creemos que el lograr la paz con las guerrillas liberaría, de acuerdo a un libro interesante que es El costo de la guerra, de Diego Otero Prada. Él hizo las estadísticas desde 1964 hasta el 2014, 50 años, de lo que ha gastado el Estado de nuestros impuestos, que nos duelen tanto. Fíjense la discusión de la reforma tributaria, ha gastado del orden de 3.5 millones de dólares al año en la guerra. Eso es de nuestros impuestos, y si logramos en los próximos 10 años desarmar eso, vamos a tener mucho más plata para investigar, para educarnos, y nos va a permitir que las explotaciones mineras se hagan mejor, que empecemos a exportar mucho más productos agropecuarios, bienes transformados, que podamos meterle mucho más conocimiento, ciencia, tecnología, que en eso Antioquia va liderando. Medellín es la ciudad más innovadora de Colombia. Quería mencionar la relación con lo ambiental, recordándonos, y les voy a pedir que nos concentremos solo en la gráfica de la derecha. Esto que ustedes ven aquí, la línea azul, es la capacidad de la Tierra, tanto de los árboles, de las plantas por fotosíntesis, como de las algas en el mar, de capturar el CO2, el dióxido de carbono, que como ustedes saben es uno de los gases más representativos del cambio climático. En 1985 aproximadamente, ya la Tierra se sobrepasó la capacidad de captar CO2, dióxido de carbono de la Tierra. Y si nosotros seguimos tumbando, deforestando, quitando cubierta vegetal, vamos a contribuir a que eso se acelere, y por consiguiente la Tierra se va a ir calentando más y más. Y si la Tierra se calienta más y más, de lo cual un poco responsable es la minería, pero también la deforestación para extendernos en más ganadería extensiva, vamos a tener más épocas secas durante el año y menos épocas lluviosas, pero mucho más intensas las lluvias. Y entonces, acuérdense ustedes que así el agua no va a ser un socio nuestro para el desarrollo, sino por el contrario va a constituir un riesgo. Por eso tenemos todos la responsabilidad en la minería, en la ganadería, en todo lo que hagamos en las ciudades, de disminuir el cambio climático. Y quería mostrarles un dato que nos revela por qué es tan importante eso. Un equipo de investigadores, entiendo que en este seminario, en este taller, vienen los colegas de la Universidad de Antioquia. Un grato, cálido saludo al grupo de investigación que viene a acompañarlos, porque yo participé en la Universidad de Antioquia, tuve 5 años muy gratos en la Universidad de Antioquia y en el Parque Tecnológico de Antioquia. Aunque yo soy de Bogotá, ustedes me acogieron y guardo un inmenso cariño. Quería mencionarles que un grupo de investigación que ahora está en Australia, dirigido por Robert Constanza, demostró que mientras que toda la humanidad produjo un PIB, un Producto Interno Bruto, de 75 trillones de dólares en el año 2011, si se calcula lo que la naturaleza aportó en lo que se llama servicios ambientales y productos, es decir, que no tuvo la humanidad que invertir para producirlos o para controlar el riesgo, gracias a que había, por ejemplo, buena vegetación de una cuenca para garantizar que el agua estuviera durante todo el año, la naturaleza produjo 145 trillones de dólares. Es decir, que mientras la humanidad produjo 75 trillones de dólares, la naturaleza produjo 145 trillones de dólares. En ese sentido, estamos avanzando hacia lo que se llama la economía de la innovación. La sexta ola de innovación tiene que ver con energías renovables, con utilizar mucho mejor todos los recursos que tenemos, y estamos en la transición energética. En los próximos minutos voy a presentar una serie de propuestas y reflexiones
sobre las que creo que tenemos que construir entre todos. Estamos entrando en una nueva etapa en Colombia, que es la de construir la paz sustentable, una paz territorial. Cuando hablamos de paz territorial es que en cada municipio tenemos la obligación y la responsabilidad del reto que debemos asumir de manera entusiasta y franca de construir un municipio sustentable, incluyente, equitativo y también rentable. Y ciertamente la minería bien manejada es uno de los factores. Uno de los elementos es lo que se llama la transición energética. Ya lo había mencionado al comienzo, el mundo está avanzando hacia energías renovables, automóviles eléctricos, autosuficiencia energética en los hogares, redes inteligentes, aparecerán los impuestos verdes. Todo eso conduce a unos cambios institucionales que van a ser muy importantes. Gracias a que hay más conocimiento, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas están bajando de costo inmensamente y veremos hacia el futuro muchas más celdas fotovoltaicas, mucho más energía eólica. Este es el mapa, por ejemplo, de energía solar en Colombia. Veremos en La Guajira y en el Caribe, también en Bichada, por ejemplo, y en Arauca, en toda esta zona vamos a ver que va a haber mucho más energía solar. La gasolina que viene del petróleo, seguramente con los autos eléctricos va a decrecer su uso gradualmente, pero ese petróleo lo vamos a utilizar para plásticos que sean reciclables, para otros productos de la petroquímica. No debemos creer que es que se va a acabar la posibilidad de usar del uso del petróleo, sino que podemos utilizarlo no en gasolina, porque está demostrado que cuando usted compra, por ejemplo, en los Estados Unidos, un galón de gasolina que cuesta más o menos $2.50, automáticamente le cuesta a la sociedad, por daños a la salud y daños a los cultivos, del orden de 3,80 a 4,80 dólares si es diésel, y eso es grave. Nosotros tenemos que cambiar esa civilización. Por eso, hay un elemento que debemos usar más, para aprender más, para usar mejor la minería, por ejemplo, y es las regalías para ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que en Antioquia se podría hacer un proyecto mucho más ambicioso que los que se han hecho, de investigación aplicada, directa, para eliminar el cianuro, el mercurio de la minería, y para que podamos hacer minería cada vez más sostenible, que entre otras cosas podría venderse más cara. Es lo que se llama el oro con denominación de origen. En el Chocó hay una experiencia muy bonita que se llama oro verde, y ahí están demostrando que los campesinos primero, o los propietarios, o quienes aprovechan el oro, están logrando tener un poco más de ingresos sin tantos intermediarios, al reconocerles que ese oro fue bien extraído. Ahí hay un campo muy importante. La inversión en ciencia y tecnología hay que aprovecharla. Sugiero que Andes Antioquia lidere un proyecto. Yo me ofrezco a ayudar, yo soy exdirector de Colciencias, para que podamos preparar un proyecto con el grupo de investigación y también con ustedes los productores, para que Andes se reconozca como el municipio de oro más sustentable, de minería pequeña y mediana de oro más sustentable. Eso permitiría que en el mundo lo compraran con más confianza. Hay otras opciones, la agricultura biológica, sin pesticidas, sin agroquímicos. Ahí hay un campo enorme para Colombia. Ahora que la paz entra, parte de por qué el país tiene tanta ganadería extensiva es porque los dueños de las fincas, los propietarios o simplemente las personas que vivían allí, dejaron ganado y emigraron, fueron desplazados, porque si tenían un cultivo y tenían que estarlo viendo, pues eran víctimas más fáciles del secuestro, de la extorsión, del chantaje. En ese sentido, creo que se avecina una nueva época de agricultura, ojalá que sea agricultura orgánica, agroecología, sin pesticidas, y por eso me parece muy importante que los mineros también tengan presente que hay que cuidar el suelo, la tierra, porque cuando se acabe el oro tenemos que pensar en cultivos. Hay un punto, ya para finalizar, que es muy importante, que es la corrupción. Necesitamos darnos todos
golpes de pecho y reconocer que necesitamos disminuir la corrupción, que necesitamos eliminar la corrupción para que logremos que la minería sea legal. Obviamente con un Estado que recoja esos impuestos y los invierta bien. Necesitamos ser leales con nuestra propia gente, necesitamos que los niños les llegue la alimentación sana y segura, no lo que ha pasado con todos los contratos de alimentación en algunas zonas del país. En ese sentido, creemos nosotros los ambientalistas que podemos hacer desarrollo territorial sustentable, que con lo que tenemos, con el ingenio, con la inteligencia, con el talento que tenemos y con los recursos naturales vivos e inertes que tenemos, podemos construir un país en paz. Hemos generado un modelo, tenemos datos específicos para cada municipio, en donde se miden 5 riquezas: la riqueza natural, la riqueza humana, la riqueza intelectual, la riqueza privada y la riqueza pública. Al alcalde, en agradecimiento, queremos enviarle los datos de su municipio de estas 5 riquezas, que además miden 3 modos de construcción del conocimiento. El conocimiento modo 1, que es de conocimiento académico, el conocimiento modo 2, que es el conocimiento útil en el mercado de las empresas, y el modo 3 es el diálogo de saberes con las comunidades, con los indígenas. Aquí, por ejemplo, en este mapa que ustedes ven, y basados en esa información que acabo de mencionar, aparecen unos departamentos en rojo. Estos son los departamentos poco diversos en conocimiento y en desarrollo territorial sustentable. Estos departamentos hay que ayudarles a que diversifiquen, que no se queden solo en ganadería o solo en petróleo o solo en oro, sino que diversifiquen las actividades económicas que hacen, y para eso se requiere ciencia y tecnología para hacerlo bien. Este es el mapa de índice de desarrollo territorial sustentable de cada uno de los municipios. Antioquia aparece en blanquito porque no nos prestaron alguna información que tenía que ver con la distribución de la propiedad territorial, de la propiedad de las fincas y demás. De paso, es lamentable, pero Colombia es el país con más inequidad en la propiedad rural. Somos un país tremendamente equitativo. Y para terminar, quería mostrarles un ejercicio que hicimos de prospectiva cuando trabajamos en Colciencias. Le preguntamos a 24.000 personas, científicos, empresarios, miembros de organizaciones sin ánimo de lucro, qué habría que investigar hacia el futuro, y miren ustedes lo que salió en energía y minería. En 2 escenarios, en el pesimista y en el optimista, apareció ciertamente fuentes renovables de energía, ahorro y uso final de energía térmica, desarrollo de redes inteligentes de electricidad, pero más adelante apareció desarrollo de materiales con valor agregado a partir de recursos mineros. Ahí el oro, por ejemplo, darle mucho más usos industriales para la electrónica, no solo para barrotes de oro, sino también para otras cosas importantes. Y obviamente tiene que ver mucho con las tecnologías sostenibles para la exploración y explotación de recursos mineros. Ahí tenemos un esfuerzo que hacer muy grande. ¿Por qué? Porque necesitamos la gestión integral del agua, la gestión integral del uso de la biodiversidad y el ordenamiento y la planificación territorial para la sostenibilidad. Esos son esfuerzos que tenemos que hacer. Ya mencioné lo de la ganadería extensiva. Ahí tenemos que cambiar esa ganadería de ladera que tanta erosión nos produce, volver a lo forestal, volver también, y en lo forestal tienen los mineros, hay un reto muy grande, y es reconvertir las zonas en zonas forestales, como lo han hecho las corporaciones autónomas regionales de Antioquia. En todo lo que es Cáceres, Tarazá, hay un esfuerzo muy interesante de resembrar árboles con Mineros S.A., sin lugar a dudas también se ha avanzado. Y para terminar, necesitamos crear una agenda de paz territorial sustentable, en donde sin lugar a dudas la minería sustentable, nos pongamos de acuerdo en que en 5 años logremos que el 100% de la actividad en donde se esté haciendo haya sido concertada social y ambientalmente, pero también que en esa minería sostenible en 10 años hayamos restaurado satisfactoriamente los territorios que fueron utilizados para minería.
Ahí creemos nosotros los ambientalistas que hay una meta bonita de generación de empleo, que el país, ya no teniendo que gastar la plata en guerra, puede invertirle en restaurar los ecosistemas, que los mineros podrían tener una actividad hacia el futuro interesante. No se trata entonces de pelear entre desarrollo y ambiente, se trata de un modelo de desarrollo sostenible, mal desarrollo versus buen desarrollo. Eso requiere ciencia, requiere tecnología, requiere concertación, requiere no pelear tanto, requiere la economía de la paz. Y para eso necesitamos educarnos. Una educación progresiva que nos recuerde la ética, el conocimiento, el pensamiento crítico y un liderazgo hacia el desarrollo sostenible. Les agradezco mucho esta oportunidad. Declaro que quiero muchísimo Antioquia, guardo mis mejores recuerdos de los 5 años que estuve como director de la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia y como director del Parque Tecnológico de Antioquia. Un abrazo para todos ustedes. Estamos los ambientalistas dispuestos a trabajar mano a mano con ustedes en presentar un proyecto ambicioso con las universidades, con la de Antioquia, con EAFIT, con todas esas universidades buenas que tiene Antioquia, en un proyecto que sea minería sostenible. Creemos que hay ejemplos valiosos, Mineros S.A. está haciendo un trabajo respetable, creemos que también tenemos que hacer el reto de qué va a pasar cuando ya se ha acabado la minería hacia una utilización sostenible de lo que se llama agroecología. Creemos que estamos preparados para poder ser buenos socios de ustedes. Un abrazo.